Estimados, bienvenidos a la clase número 23 de la asignatura de Ambiente Minero. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a referir a las cosas que hemos estado realizando durante esta unidad, la número 2 de la asignatura. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros hemos podido vislumbrar algunos asuntos que son de interés. Primero, ser capaces de detectar algunos agentes que pueden afectar la salud de los trabajadores. Hemos hecho una revisión de algunos de estos agentes que son los físicos, los químicos y eventualmente hemos conversado algunos que son de carácter biológico. También otro tipo de factores que pueden influir en la salud de los trabajadores. Hemos hecho alguna diferenciación para tratar de detectar cuáles son más típicos de la minería y bueno, dentro de esas cosas nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el asunto relacionado con el ruido o lo que tenía que ver con las enfermedades respiratorias podrían ser bastante fáciles de detectar en la minería, no descartando otras, ¿ya? Ahora también nosotros logramos entender de que existían diferencias entre algunos de estos factores que son típicos de las operaciones mineras y otros que son bastante diferentes en las operaciones metalúrgicas. Pero también quiero reforzar eso, nos dimos cuenta de que hay algunos procesos o actividades que no son necesariamente la línea principal de la producción minera, sino que más bien son de estos procesos que son de apoyo a la producción o bien de servicios que son para la minería, y donde uno de repente podría desayunarse de que existen estos factores, pero principalmente podría ser que estén enfocados en la labor de empresas contratistas. ¿Ya? Ahora, al respecto, también, una vez que hemos entendido estos agentes, nos empezamos a profundizar sobre cuáles eran los efectos, cuáles eran las enfermedades que podían estar asociados. Y nos dimos cuenta de que en muchos casos tenía que ver con un asunto de exposición. Es decir, que cuando uno contaba con algún agente, como por ejemplo el monóxido de carbono, podría decir de que quizás el mayor daño no se provocaba por una exposición repetitiva, sino que quizás una exposición a una concentración demasiado alta, lo suficiente como para causarle la muerte a unas personas. Entonces, a pesar de que existía este factor, eventualmente nosotros podríamos relacionarnos más, con mayor fuerza hacia los accidentes más que enfermedades. Pero sin embargo habían otros, como por ejemplo la exposición al ruido, que no, si bien podríamos tener un golpe de sonido muy fuerte, no necesariamente es suficiente para causarle lesiones de gravedad a una persona. No digo que no, sino que no es como lo típico. En cambio, quizás el efecto acumulativo a una exposición permanente al ruido puede sí efectivamente provocar un daño auditivo severo y generarle algún nivel de discapacidad a las personas que trabajan en los procesos mineros. En este caso era bastante claro que la mayor parte de esta torta se la llevaban las plantas de chancado y molienda. No necesariamente estamos excluyendo algunas actividades dentro de la mina que perfectamente caben en esa categoría, pero también nos dimos cuenta de que quizás más que el ruido podían estar algunos fenómenos relacionados con las vibraciones y el tipo de lesiones que pueden provocar sobre la estructura ósea de las personas que trabajan en las operaciones mineras. Ahora, también nos dimos cuenta de que dentro de este tipo de enfermedades teníamos un sinnúmero de medidas de control, es decir, que podíamos denominar medidas preventivas. Y dentro de esa, en algunos casos nos encontramos que preponderaba mucho más fuertemente el tema que tiene que ver con los efectos, a ver, con el uso de los equipos de protección personal, más que algunos otros tipos de medidas de control, como es el caso del ruido que he mencionado recién y algunos agentes que son de carácter químico como algunos gases o vapores. Pero sin embargo, también en algún momento hemos conversado que la mayor parte o la mayor medida de control en este tipo de situaciones tiene que ver necesariamente con la capacitación, que podríamos decir que es la que produce mejores efectos. En algún momento a mí me tocó tratar algunos asuntos de esta índole en el sentido de reconocerlos porque se habla de un
una ciencia que es de la psicoprevención, producto de que dicen que estas medidas de, de, de intervención que trabajan sobre las conductas de las personas resultan ser mucho más eficaces, no eficientes, sino que mucho más eficaces a la hora de prevenir enfermedades o accidentes. Entonces es uno de esos factores que tenemos que entrar a considerar. Bueno, finalmente nosotros estuvimos revisando algunas metodologías dentro de esta tarea que les solicité, que tenía que ver con los protocolos o estas metodologías que establecía el Ministerio de Salud para la vigilancia de este tipo de factores que producen enfermedades laborales. Bueno, dentro de eso fuimos capaces también de distinguir de que habían algunos que eran bastante típicos de la minería. Otra vez se nos repite el factor del ruido, ya sin descartar otros más que también hemos visto. Pero dentro de este conjunto nosotros nos damos cuenta de que tenemos más o menos detectados cuáles son estos factores o estos agentes que más pueden influir. Tenemos también detectados cuáles son las enfermedades más típicas que podríamos encontrar, ¿ya? Es como lo que pasaba con el asunto de la tendinitis, que no era una enfermedad muy típica de la minería, aunque hubieran algunos procesos, versus otro tipo de enfermedades que, como por ejemplo la silicosis, que sí era una cosa que es muy propia de las actividades mineras, ¿ya? Bueno, eso es lo que hemos estado viendo hasta la fecha en esta unidad, que básicamente siempre estuvo tratando sobre las enfermedades profesionales, pero específicamente las que podíamos identificar como propias de la minería. Ahora, no está de más destacar que este contenido tiene que ver con la formación de ustedes para el ámbito de la supervisión, porque muchas de estas cosas, como ya se ha visto anteriormente, ustedes las van a tener que controlar. Bien, lo dejo hasta acá y dejo abierto el tema para que lo podamos revisar durante la sesión de Teams.